The white zone is for immediate. ¿Sabías que el foro Gánale al Fisco es el punto de encuentro de los mejores fiscalistas de México, abogados y contadores que intercambian puntos de vista y experiencias sobre las actualizaciones fiscales del momento? Ahí se denuncian los abusos de fiscalización y se intercambia el conocimiento tributario. Creado en el año 2020 por el sinaloense y fiscalista Oiván Fiscal, con el único objetivo de la difusión de la cultura de la defensa fiscal. Pide unirte al foro, hay un lugar para ti. Y recuerda que ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Oiván Fiscal, abogados y contadores, especialistas en defensa fiscal y en defensa penal tributaria. Consulta nuestro catálogo de servicios, visítanos en todas las redes sociales, solo búscanos como Oiván Fiscal. Consultas y servicios a los teléfonos 669-993-0387 y 667-492-1487. Oiván te defiende, un programa de defensa jurídica. Escúchanos en Spotify. Bienvenidos al foro Gánale al Fisco. Bienvenidos al foro Gánale al Fisco. ¿Cómo estamos, señores? Hoy, 14 de octubre, donde la luna es más hermosa en este mes, tenemos un gran invitado de lujo, señores, y un tema muy interesante. El tema que le tenemos que explicar día a día a nuestros contribuyentes, a nuestros clientes de primera mano y sobre todo a nuestros alumnos. ¿Por qué pagar impuestos? Así lo traía maestra Carmen Lagunas. Así lo traía la otra vez a mis alumnos. Uy, nos daban la primera hora a las 7 de la mañana y tener que hablar de impuestos. No, pues se quedaban así, pero cuando a los alumnos o al contribuyente le mete la mano al bolsillo y le dice, el SAT va a meter la mano al bolsillo, tiene intenciones, ahí es donde se despiertan todos y dicen, ¿por qué? ¿Por qué debo de pagar impuestos? Ese es el problema aquí. ¿Por qué debo de pagar impuestos? ¿Por qué debo de pagar impuestos? Por ejemplo, ayer que yo venía de la ciudad de Culiacán y venía en la autopista, híjole, pozos, no sé cuántos, yo creo, le voy a poner un contador de pozos, la verdad, o sea, así que por cada pozo me descontaron $1, todavía me salieron pagando en la caseta unos 60, 70 pesos más, ¿verdad? De esos 400 pesos que pagamos, ¿no? De la entrada, la verdad. Entonces dices, ¿por qué? ¿Por qué debo pagar impuestos? Dices tú, si ni puente tengo, todavía va, ya ves el del quelite, ¿no? O sea, ¿por qué debo pagar impuestos? O sea, no, a la gente no le cuadra. Claro, es lógico que las autoridades fiscales pues tienen una justificación, ya sabes, ¿no? Porque aquí todo es el principio de legalidad. A ver, sin ley no hay acción de la autoridad, entonces ellos sí tienen sus fundamentos legales, ¿no? Ya el clásico, el primero, el 31, fracción cuarta de la Constitución, ahí viene por qué pagar impuestos. Ellos, es la forma para decir, por eso te voy a cobrar, por eso te puedo decir yo, vivo por mis rentas. Ahí ellos sí la aplican, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta eso. Antes que nada, también les quiero comentar que no pierdan de vista el artículo 25 constitucional, que esa es otra donde también se abarcan las autoridades, que ellos dicen, pues la Constitución dice que yo tengo a cargo la rectoría del Estado, la financiación del Estado, el mejoramiento del Estado. Entonces, eso no hay que perderlo. Y también en materia penal, tributaria, no hay que perder que el bien jurídico tutelado que dice Hacienda que le están afectando, es eso, tener a cargo de ellos la seguridad nacional, bueno, el erario público para que todo pueda fluir en el país y no se colapse. Entonces, cuando vamos y pedimos un amparo, pues también no nos lo dan porque dicen, es de utilidad pública, pagar nos beneficia a todos. Y aquí ustedes, si no saben, pero sí saben de una banda que anda por aquí con una R, ¿verdad? Para no hacerle el comentario. Y si usted oyó un comercial de Hacienda que decía, cumplir nos beneficia a todos, y escuchó aquella canción que decía,
Si llegaste tú, ¿se acuerdan? Ta, 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 como primavera, ¿no acuerdan de la canción? ¿No acuerdan? Así, pero ahora, ¿qué creen? Yo no sé qué sería, yo no sé qué pasaría, pero salió una canción que decía, ya cumpliste tú con tus declaraciones. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué manda estarían pagando aquella banda que le dijeron, nos cantas una canción para que, y con el eslogan de ya cumpliste tú, ¿no? Ese es el detalle. Eso no hay que olvidarnos, señores. Por algo pasan esas cosas, no son coincidencias, ¿no? No veo ahí que Poncho Lizárraga allá tuviera toda la banda, órale, échale, y ¿verdad? Con las contribuciones y todo lo demás. Cosas raras que pasan aquí en México, ¿no? Que ponen así a hacer este tipo de eventos. Señores, caray, decía, ¿dónde está mi celular? Decía, saludos a todos. Gracias a todos los que están aquí. Hemos de recordarles antes de entrar a presentar a nuestro invitado que, que les quiero recomendar, bueno, les quiero recordar a todos que para poder ingresar al Foro Gánale al Fisco, solamente hay que irse al WhatsApp 6699-930387 y le dice y pide, quiero entrar al Foro Gánale al Fisco. Y también, si quieren automático recibir todos los links del Foro Gánale al Fisco, también me dicen ahí, hey, quiero recibir todos los links. Y yo inmediatamente los pongo en una lista para que todos los links de todos los foros Gánale al Fisco de aquí en adelante les estén llegando. Recordarles también que este programa se queda grabado en nuestra fanpage que se llama Foro Gánale al Fisco. También en distintas redes sociales de lo que es el despacho de abogados y contadores o Iván Fiscal, que usted nomás facilita en todas las redes sociales, está en TikTok, póngale usted o Iván Fiscal y ahí va a haber link de este programa también. Y también en Spotify tenemos un apartado para este programa y este audio, que van a encontrar muchos programas como la licenciada y maestra Norma Valencia, también la licenciada Carmen Laguna, que también ahí están los programas de ellos todavía, nomás que no me cobren ahí derechos. Ahí están los programas todavía de ellos, de lo que ha sido sus programas que estuvieron con nosotros, ¿no? Y que por cierto, maestra Carmen y maestra Norma, pues aquí ya saben que hay espacio para otro tema más. Les comentaba entonces que pues vamos a estar en Spotify, usted búsquela ahí nomás, o Iván te defiende, y ahí va a salir este programa también. Entonces, sin más, aquí tenemos un invitado que se llama el maestro licenciado, doctor y todo, licenciado Rodolfo Antonio Maestre Rendón, gran amigo, gran compañero, gran colega, y compartimos sobre todo el gusto por el derecho fiscal. Permítame leer un poquito de su reseña curricular. Él es licenciado en Derecho con 26 años de experiencia. Tiene maestría en Derecho Fiscal. También tiene 2 doctorados, uno que es en Derecho y otro que es en Educación. Ha sido docente de diversas materias en diversas universidades, rondeando todo lo que son los derechos humanos, los derechos fiscales, los derechos de los contribuyentes. Por mencionar algunas universidades, la Universidad Lobos, la Universidad de Durango, que es la Lobos, el ITESUS, entre otros. Actualmente es docente de la Universidad CECIL, que es el Centro de Estudios Superiores de Sinaloa. También él tiene mucha labor altruista. Es presidente de 2 asociaciones, una, Todos Podemos, Todos Ganamos, y la otra que se llama Promax Cultura o Culturas, que ambas están en Mazatlán, Sinaloa. Él es conferencista también de diferentes foros como el Foro Gánale al Fisco, y pues es especialista y proactivista en los derechos humanos y en los derechos del contribuyente, en el amparo. O sea, está a todo lo que da contra las autoridades. Tiene lo que es nuestro eslogan que dice el gánale al fisco, ¿no? Que ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Así que comparte la pasión con nosotros. Sin más ni más, maestro, de antemano, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Y adelante, maestro, con su tema.
Saludos, Fernando Casanova de Coahuila. No se me olvide. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, mi amigo, y gracias por su presentación. La verdad, un placer estar aquí con usted. Buen día tengan todos ustedes. Precisamente ahorita que estabas platicando previamente de la introducción, tocabas unos temas que yo incluso quería también aquí, pero ojalá que nos alcance el tiempo, porque el tema que nos compete ahorita, que es los impuestos, el pago de impuestos, es un tema que es demasiado extenso, tiene sus pros y sus contras, claro. No todo es bueno, no todo es malo tampoco. Aquí solamente yo no vengo a enseñarles nada, solamente a impartirles un poco de la información que yo tengo o los conocimientos que tengo aquí para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Decía un filósofo, para poder conocer tu presente y tu futuro, tienes que conocer tu pasado. No solamente conocer tu pasado, tienes que aprender de ese pasado. Entonces, a lo que voy con esto es, tenemos que ver cuál es la función o dónde inicia lo que es el pago de impuestos, ¿verdad? El fisco inicia desde la antigua Roma, cuando conquistaban territorios y otros pueblos aldeanos y todo, los obligaba a que le pagaba un tributo. De ellos se puede considerar como impuestos, claro, ¿verdad? Nos vamos evolucionando en la Edad Media. Eso es de aquí muy importante, porque eso quiero que se haga alguna comparativa con lo que vivimos actualmente. En la Edad Media, ¿qué sucedía? Existían los reinos, ¿verdad? Donde existían cierta seguridad, incluso tenían sus bardas amuralladas y todo para protegerse de invasiones. Si un ciudadano promedio vivía fuera de ese reino, en las aldeas, en los bosques, pues obvio tenía libertad de cosechar lo que quisiera, tener las tierras que quisiera y él expandirse a lo que él pudiera dentro de sus condiciones. Pero ¿qué sucedía? Estaba expuesto a invasiones, violaciones, saqueos, asesinatos de cualquier bárbaro que se encontrara en la calle, ¿verdad? O en las aldeas o en la zona que se encontraban fuera del reinado. Entonces, el reinado tenía sus barras amuralladas, las cuales quien quisiera vivir dentro de ese reinado tendría que pagar. Principalmente te salía mucho más caro vivir dentro del reinado que vivir afuera del mismo. Pero no era de a gratis, quise. Era una propiedad mucho más pequeña de la que tú podías adquirir fuera del reinado. ¿Ok? Mucho más cara. Y tenías que pagar por ese tributo, tenías que pagar ese impuesto por vivir dentro de ese reinado. ¿Ok? Pero ese reinado, ¿qué te aportaba? Bueno, salubridad, porque te daba infraestructura, te daba servicios de agua, te daba el servicio de libre mercado, te daba la seguridad que te brindaban sus murallas, ¿verdad? ¿Qué sucede hoy en día? ¿Por qué debo pagar impuestos? Hablo con una persona, hoy en día están muy de moda los regímenes en condóminos, muchos cotos que se conocen o edificios, y más aquí en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con la gran turismo que tenemos nosotros, la visita de muchos turistas de diferentes partes de la República y del mundo, se están poniendo muy en moda lo que son los regímenes de condóminos. Entonces, existen edificios y existen cotos privados. Le pregunto a una persona que viene un coto privado, le dije yo, oye, le dije, ¿tu hijo en qué escuela de gobierno está? Le dije, no, pues mi hijo está en colegio, doctor, me dice, ¿cómo va a estar en escuela pública? Ok, ¿cuántas veces has utilizado todo el seguro social? Le dije, no, pues tenemos gastos médicos, doctor, pues nosotros vamos con especialistas, mejor atención y chalala. Ok, le digo. Entonces, las reparaciones dentro del coto que ustedes están, ¿a quién les compete? No, pues a la Unión de Colonos nos ponemos de acuerdo y chalala. Ok. La seguridad pública tiene acceso a tu coto. No, contamos con seguridad privada. Y ahí empieza la incertidumbre. Entonces, ¿por qué pagas impuestos? ¿Verdad? Desafortunadamente es una obligación que tienes, porque es una obligación constitucional, como usted bien lo dijo ahorita, mi amigo. ¿Verdad? Es una obligación constitucional, pero cada vez le estamos quitando las obligaciones a la autoridad. Recuerden que existe lo que es el orden jurídico. ¿Qué es el orden jurídico? Cada derecho me brinda una obligación y una obligación me genera un derecho. Pero aquí te estás llenando de obligaciones y te están quitando los derechos sin que te des cuenta y no estás haciendo nada al respecto. Esa es la incertidumbre ahorita con el pago de impuestos. ¿Por qué de pagar impuestos si yo realmente me estoy cubriendo todos mis gastos? Incluso el sector salud está pésimo.
No lo digo yo, incluso, no me gusta criticar tan abiertamente, pero es algo que es una realidad. El sector salud está pésimo hoy en día. Nuestra seguridad pública, no voy a tocar el tema para no meterme en camisa de 11 varas, pero cada quien debe saber cómo percibe la seguridad cada vez que sale de su inmueble, o simple y sencillamente, si te sientes tan confiable con salirte con tus mejores alhajas y con un buen dinerito en la bolsa, dar la vuelta. Yo, ustedes se los dejo de tarea, ¿verdad? Ahora, el sistema educativo, pues ya depende de cada persona. Pero se fijan, estamos nosotros cubriendo las obligaciones, pero no nos están generando nuestros derechos, y lo peor de caso es que no estamos haciendo nada al respecto. Ahorita usted tocó otro tema constitucional, Miguel, y a mí me encanta el derecho constitucional, porque de ahí es la madre de todas las leyes, y es todos los caminos llegan a Roma y todos los caminos llevan al juicio de amparo. Y el juicio de amparo es un juicio constitucional que se basa en los derechos que tiene uno, tanto derechos de garantías como derechos fundamentales y derechos humanos, aunque se parezcan, no es lo mismo. Entonces, nosotros, ahorita en el artículo 25 constitucional, usted bien lo dijo, la autoridad tiene la rectoría de administrar. Ok, sí es cierto, pero en el mismo artículo también manifiesta la ley, el artículo constitucional, que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de la repartición de la riqueza. Ahí es donde él debe saber administrarnos. ¿Cuánto percibe de pura utilidad de Pemex? Estamos hablando de que en un trimestre tiene utilidades arriba de 125 mil millones de pesos. En un trimestre. Somos menos de 130 millones de mexicanos, aproximadamente 126 y pasaditos millones de mexicanos. Solamente Pemex, con agua, Comisión de Electricidad, impuestos municipales, impuestos estatales, impuestos federales, ISR, IVA, IEPS, de donde sea, percibe mucho el gobierno. Entonces, son muchos impuestos que tenemos para que no se nos regrese de una manera recíproca. Desafortunadamente, también el pago de impuestos que dice, bueno, son para contribuciones para después tener nosotros mejoras en diferentes sectores, sector salud, seguridad pública, educación, infraestructura y chalala. Ok, pero realmente tú percibes esa reciprocidad en tu pago de impuestos. Esa es la incertidumbre que tenemos cada ciudadano. Ahora, usted como fiscalista, mi amigo, ¿quién es la persona, quién es la única persona que no paga impuestos? Quien está muerto. Porque incluso una persona paga impuestos hasta antes de nacer. Cuando una señora concibe un producto, está embarazada, ya estás consumiendo, estás pagando impuestos. Es una aberración la que hace. Ahora, ¿qué son los impuestos? Es desprenderte de una parte de tu fortuna. Eso también es algo tan duro para cualquier contribuyente o cualquier ciudadano promedio. Ahora, un joven, un adolescente dice, yo no pago impuestos. Desafortunadamente tú, porque tú sí pagas impuestos, pero no los haces deducibles. No recibes tú una compensación por ello, ni mucho menos una devolución. ¿Qué pasa en México? México por muchos años ha sido los países o el país que te obliga al pago de impuestos, pero no te explica cómo debes de pagar impuestos. Hasta pareciera que quiere que incurras en un vicio donde tú faltes para después imponerte una sanción que es conocida como un crédito fiscal. Nadie nos enseña cómo pagar impuestos, pero sí nos obligas. Y desafortunadamente, en nuestra Constitución existen leyes también secundarias, ¿verdad? Que son las leyes misceláneas también y todo. Dentro de las leyes secundarias, incluso la ley que más rige en el materia del fisco es el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación es el código o la ley más reformada que existe en México. ¿Por qué? Porque es la que le conviene al gobierno federal. Los que somos abogados aquí del estado de Sinaloa nos manejamos por una ley de aranceles de abogados, que la última reforma que sufrió fue en 1976, cuando todavía no existían ni siquiera los nuevos pesos. ¿Por qué no la reforman? Porque al gobierno no le interesa, a nuestros legisladores no les interesa porque no les da a ganar. Pero es algo que pues sí nos compete a los abogados por lo menos. Pero ¿qué pasa, mi amigo? No toda es culpa tampoco de la autoridad. La culpa de nosotros. ¿Qué están haciendo los colegios de abogados? ¿Por qué el colegio de abogados o los colegios de abogados o la barra de abogados no se unen para exigir beneficios para la abogacía? ¿Por qué el gobierno o los ciudadanos promedio, los contribuyentes, no le exigen
a sus funcionarios o a sus servidores públicos o a sus representantes que legislen en favor de ellos. Incluso, licenciado y amigo, una de las preguntas que hago, me gusta hacer 3 preguntas cuando toco materia de fisco porque va en relación también al derecho electoral. Y fíjese, y es desafortunadamente las respuestas que me dan, porque ahorita las voy a hacer aquí abiertamente con que ya somos 32 participantes. Primer pregunta que les digo, que les hago. ¿Quién es tu diputado local? De esa pregunta, 2 de cada 10 saben quién es su diputado local. La segunda pregunta que les hago es, ¿dónde tiene su oficina de gestoría? Ahí, sinceramente, nadie. Si acaso uno entre 100 me ha contestado dónde tiene su oficina de gestoría. Y la tercera pregunta es, ¿cuándo le has ido a solicitar, pedir o exigirle algo? ¿Se fijan? El problema también es de nosotros, no nomás de la autoridad. Cada quien tiene el gobierno que se merece, nos dicen y no lo entendemos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Vamos, me voy a regresar otra vez cronológicamente como al juicio de Sócrates. Juicio de Sócrates fue una de las peores aberraciones de la humanidad que hayan condenado a muerte a una persona tan sabia. Tuvo la oportunidad de ser liberado por sus discípulos. Maestro, vámonos. Son unos idiotas los que lo están juzgando, porque dice, él manejaba el estricto sentido del derecho, que era el estricto sensu. Cuando lo quieren liberar a Sócrates, dice, no, mi condena fue la muerte, y la muerte será, porque es lo que he estado peleando, el estricto sentido del derecho, la aplicación del derecho. Pero dice, pero ellos son unos idiotas, son unos tontos que no saben, usted es un sabio. ¿Sabes cuál fue el mensaje que nos dio Sócrates en esa época? Estamos hablando de más de 2500 años atrás. Dice, entonces, enséñense a elegir sus legisladores. Y parece que no hemos entendido el mensaje que nos ha dado la historia. Por eso comenté antes de iniciar, si no aprendemos de nuestro pasado, estamos condenados a repetirlos simultáneamente. Entonces, seguimos nosotros eligiendo nuestros gobernantes, nuestros juzgadores, nuestras autoridades o representantes de autoridades, funcionarios, servidores públicos que no sirven al público, funcionarios públicos que algunos no funcionan. Y nosotros tenemos también parte de culpa, no solamente ellos. ¿Cuándo le hemos exigido un resultado? ¿Cuándo los evaluamos a ellos? ¿Cuándo le hacemos una rendición de cuentas? Pero ¿qué pasa? En México, vuelvo a tomar un poco de historia, parece ser que desde que nos tuvimos una monarquía en México, México no se ha querido quitar esa monarquía y nos la disfrazaron después de una república. Ese pleito entre monarquía y república fue un pleito por muchos años que le costó mucha división y vidas a los mexicanos y que hasta la fecha nos la disfrazaron como si fuera una dictadura perfecta donde vivimos una monarquía disfrazada de república. ¿Por qué? Volteen a ver a su alrededor, volteen a ver sus funcionarios o sus servidores públicos. Son los mismos los que toman los puestos. Y si no son los mismos, son sus hijos o sus parientes. Es como una monarquía. Ahora, eso sin tomar en cuenta los beneficios que tiene un servidor público al contribuyente o al mexicano promedio. Ellos tienen ciertos beneficios, ciertos lujos que salen de nuestros impuestos que nosotros ni siquiera los conocemos. Incluso yo en unas conferencias que he dado o cuando tengo oportunidad de dar una plática así abierta, lo primero que le digo a la gente y todo, hablen con sus servidores públicos, hablen con sus diputados locales para que legislen en favor de o en pro de uso. Simple y sencillamente, un servidor público debería de obligársele a tomar los servicios públicos. ¿Qué quiere decir? Que si un diputado, tanto local o federal, toma el cargo de diputado, valga la redundancia, sus hijos están obligados a ir a escuelas públicas. Tanto él como sus parientes hasta el segundo grado están obligados a ir al Seguro Social o al ISSSTE. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, ellos mismos reconocen que el sistema para el cual ellos legislan no sirve. ¿Se fijan? Entonces, el servidor público que no sirve al público, no sirve. ¿Y qué pasa ahora tocando el tema de la seguridad social, de la seguridad social con el Seguro Social y el ISSSTE? Dejaron de ser autoridades que se encargan de impartir o proteger o salvaguardar tu salud para volverse totalmente recaudadoras.
Al Seguro Social, principalmente, no le interesa si te aliviaste o no. No le interesa si tienes medicamento o no. Le interesa si el patrón cumplió con sus obligaciones y si se equivocó para irle inmediatamente, aplicar un crédito fiscal o embargarle bienes. Esa es la prioridad del Seguro Social. Entonces, están perdiendo cada persona o cada ente. Me voy a referir a personas porque en México solamente existen dos tipos de personas, ¿no? Jurídicamente establecidas, que son conocidas como personas morales, que bien sabemos usted y yo, mi amigo, que no todas son muy morales que digamos, entonces vamos a llamarle personas jurídicas, y las personas físicas, ¿verdad? Entonces, en México lo que urge es que cada persona cumpla su rol. Yo como ciudadano cumplo con mi rol de buen ciudadano pagando el impuesto, pero usted como autoridad cumpla su rol de ser recíproco. Es por eso que en México mucha gente quiere evitar pagar impuestos de manera diferente. No estoy hablando yo de evasión fiscal, simplemente de pagar los menos impuestos que se pueda, de acuerdo a lo que nos permita el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto de la Renta y chalala. Todos los beneficios o derechos que nos aplique o que nos conceda el código, lo vamos a aplicar, porque nos sentimos nosotros como violentados al momento que nos desprendemos de nuestro ingreso, de nuestra fortuna, para ver en algo que no sirve. Ojo, este foro es abierto, imagino, pero no voy a tocar el ingreso que percibe un ciudadano cuando deja de ser ciudadano y se convierte en un servidor público. Sinceramente nos percatamos que en 3 años o 6 años les cambia completamente la vida, de acuerdo a un ingreso. Y eso lo percibe cualquier ciudadano. No somos tontos. A lo mejor sí somos un poco dejados, pero no somos tontos. Entonces sí nos damos cuenta de la realidad en lo que se están aplicando nuestros impuestos. Desafortunadamente, ellos se justifican que la recaudación de impuestos no puede ser devolución de manera específica, te dicen. Pero bueno, no debe ser específica, pero sí genérica. Y generalmente o genéricamente nos damos cuenta que lo que es por parte del gobierno, de la autoridad, no me está funcionando. Para que algo me funcione como ciudadano contribuyente, desafortunadamente, me tiene que costar más. Y eso se volvió un mal hábito que ya cualquier comerciante lo hace. Antes el comerciante promedio se preocupaba por dar un servicio de calidad. Ahora te da un servicio nomás a salir si quieres un servicio de calidad, tienes que pagar un plus para decir, es que tú eres premium, o tú eres diamante, o tú eres categoría de chalala. ¿Ok? Entonces, si se fijan, lo que nos perjudica más a los mexicanos o a los contribuyentes es la indiferencia que tenemos por el pago de nuestros impuestos. Ojo, tampoco es malo el pago de impuestos, sinceramente, porque de ahí un contribuyente promedio puede pagar mensualmente desde 16,000 pesos hasta 30,000 pesos mensuales. Con 16,000 pesos no pagas el sueldo de un policía. Con 16,000 pesos no arregla la tubería de tu casa. Con 16,000 pesos no pagas la infraestructura de escuela. Entonces, la unión hace la fuerza. Con todas las contribuciones que hacemos los mexicanos y los contribuyentes, se puede lograr carreteras, infraestructura, edificios o de cualquier cosa. Por eso la unión hace la fuerza. Pero ¿qué pasa? La indiferencia de nosotros es la que nos perjudica. Cuando el ciudadano promedio no hace nada al respecto o no hace algo al respecto para cambiar la situación, es cuando nosotros cometemos el error. ¿Y qué pasa? Cuando una persona no hace algo al respecto en contra de un acto injusto, automáticamente te estás volteando en favor del que es injusto, del opresor. Decía un dicho también, yo no le tengo miedo a la gente mala. La gente mala yo sé que va a hacer cosas malas. Me da miedo cuando la gente buena deje de hacer algo al respecto o sea indiferente, porque ahí sí estamos solos. Entonces, ese es el problema de nosotros del mexicano. Entonces, que desafortunadamente al momento que no estamos haciendo algo en contra de la injusticia, nos estamos poniendo del lado del opresor sin que nos demos cuenta de esto. Ahora, las características de impuestos que dicen deben de ser justas. ¿Cuándo dejan de ser justas? ¿Cuándo es un pago impuesto? ¿Cuándo es un pago de alguna contribución que sea justa y cuándo deja de ser injusta? ¿Quién me lo dice? ¿Justa para quién? ¿Para usted? Óyeme, de cada peso, 43 centavos casi se van al fisco.
Pagamos 33% de ISR, 16 de IVA, 8 de IEPS y los otros anexos que no nos damos cuenta, dependiendo si vas a comprar un vehículo, si vas a adquirir un inmueble, o sea, por donde sea, estamos pagando impuestos. Es lo que le comento yo a un joven menor de edad. Estás pagando impuestos. Al momento que le compras un celular, pones recarga, consumes un refresco, unas sabritas, ya estás pagando impuestos. Nadie se escapa del pago de impuestos. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer cuando nosotros nos quejamos de que las contribuciones de mejora. ¿Dónde están esas contribuciones de mejora? Que son las que nosotros podemos ver, percatar, como usted lo dijo, caballero. Vengo de la autopista Mazatlán-Culiacán, son muchos baches, pero no te hacen un descuento de la cuota. ¿Por qué yo sí he de cumplir y tú no? Esa es la incertidumbre. ¿Por qué debo de pagar impuestos entonces? Si no veo yo el derecho que tengo a. También comentaba, ¿qué pasa? Ok, tenemos defensas. ¿Qué dice la autoridad? Podemos tener defensas. Tienes el juicio de amparo que puedes hacerlo valer para cualquier acto de inconstitucionalidad. Ok, pero ¿qué pasa con el juicio de amparo? Es personalísimo. Solamente se lo otorga a quien lo solicita. ¿Qué pasaba con el pago de la tenencia? Que era un cobro inconstitucional. Te ibas al juicio de amparo, te lo concedían, y aún así que tú le hacías saber a la autoridad que era un acto inconstitucional que estaba llevando a cabo la autoridad, el mismo tribunal te decía, ok, a ti la justicia de la Unión te ampara y te protege, pero solo a ti. Oye, pero te estoy demostrando que la autoridad está cometiendo un acto injusto. Sí, pero solamente tú solicitaste el juicio de amparo, maneja. Ese ejemplo lo hago yo siempre muy general, pero a lo mejor un poco exagerado. Véanlo de esta manera, un caso de una violación, que las muchachas escuchen que hay un violador suelto y se van al juicio de amparo y el mismo tribunal federal le dice al violador, hey, puede violar a quien sea menos a ella porque ella ya se amparó. ¿Se fijan? Ahí no son generales. No es de una manera general, no es genérico. Cuando el pago de impuestos lo paga cualquier persona, tanto física como jurídicamente establecida. Y ese es un grave error que cometemos nosotros. Ahora, si la autoridad incumple con un beneficio que tengo, oye, voy al Seguro Social, no tiene medicamento, ¿qué le pasa a la autoridad? Ah, le voy a promover un juicio de amparo. ¿Sí? ¿Cuánto dura un juicio de amparo? ¿Cuánto va a tardar en acatar la orden de un juez, la autoridad? Si se fijan, estamos en desventaja. En cambio, ¿qué pasa cuando nosotros le incumplimos a la autoridad? Con que nos atrasemos un día y nos llegue un requerimiento, con eso automáticamente se aumenta un 50% de lo que era la deuda. Los créditos fiscales, los anexos y los accesorios, todo se va y se acumula como una bola de nieve hasta que se vuelve una cuenta incobrable. ¿Qué pasa? ¿Y qué dicen? Maneja la autoridad lo que se conoce como delito fiscal. Ok, pero el delito fiscal, ojo, no solamente se comete por personas que lo hacen con dolo o mala fe. Hay contribuyentes que cometen delito fiscal por omisión, por descuido, por lo que sea, o por desconocimiento, que a final de cuentas surte el mismo efecto. El desconocimiento de tus obligaciones no te exime de ellas. Y ese es un grave problema porque le digo, no es proporcional. Estamos manejando el hecho del príncipe. El príncipe, aunque a veces se quiera volver de la nobleza o bajar su categoría en una contienda, jamás deja de ser príncipe. Igual aquí, la autoridad jamás deja de ser autoridad. Y cualquier acto que haga la autoridad es sinónimo de abuso de autoridad. Ahora, lo voy a poner peor. Toqué el tema de delito fiscal. Todavía tiene el abuso de la autoridad de manejar la defraudación fiscal. Fíjense, ya no nomás se va sobre tus bienes, se va sobre tu integridad física. Te detienen. No nomás te quita lo que tienes, sino que también te quita lo más privilegiado que tiene el ser humano, que es su libertad. Quien no sabe el valor de la libertad, sinceramente está manejando su vida como una veleta. Una veleta que a ver dónde te lleva la corriente del río. Y les voy a decir algo, la corriente del río jamás te lleva hacia arriba. Siempre te lleva hacia abajo.
Entonces, cada quien tenemos que poner de nuestra parte para hacer algo al respecto. Ok, la autoridad se pone muy brava al momento de que cuando son sus intereses los que se ven afectados. Y el ciudadano, ¿qué hacemos cuando se ven nuestros intereses afectados? Quejarnos, manifestarse la gente. Ojo, estamos tan separados los ciudadanos y los contribuyentes que al momento que primero nos estigmatizan o nos dividen. Ustedes son de un partido, son fifís, son chairos, son hombres, son mujeres, son de otro movimiento, son estos, siempre nos tienen divididos. ¿Se fijan? La otra, ¿cuál es? El desconocimiento. No conocen sus derechos y si no conocen sus derechos, menos van a saber cómo hacer valer sus derechos. Es por eso que cada abogado tenemos nuestra obligación desde nuestra trinchera aportar los conocimientos para poder ayudar a la gente a abrir los ojos y demostrar los medios de defensa que tiene y no andándose manifestando o haciendo quejas que no van a prosperar o no van a ser efectivas. La unión hace la fuerza, es cierto, pero ¿qué sucede en México? Se hacen marchas, se hacen meeting, pero esas marchas se rompe también lo que es el derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Tus derechos terminan donde inician los míos. Si es cierto que tienes tu derecho para expresarte, es cierto que estás reclamando derecho, y aunque yo no esté de acuerdo con tu derecho, yo voy a defender también tu libertad para expresarlo, pero que no me afecte. Ese es el derecho subjetivo que se ha perdido. Pero desafortunadamente en México nos dejamos de ser contribuyentes y dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en números. Somos solamente números para el gobierno y somos estadística. Estadística positiva o estadística negativa. Desafortunadamente la estadística es más negativa que positiva y los números son muy frívolos. Ahora, haciendo la comparativa, en el caso de incumplimiento, cuando uno incumple con el fisco o la autoridad, pues nos generan serios problemas muy graves. Principalmente, pues perdemos nuestros bienes, nuestro patrimonio y en algunas ocasiones hasta nuestra libertad, aparte de eso, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos en desventaja porque una autoridad no cumple con nuestros derechos? Les voy a poner un ejemplo bien claro. Una comparativa que hice cuando estaba estudiando la maestría en Derecho Fiscal con el país de Francia. En Francia, una señora, madre soltera, demanda por el incumplimiento del pago de alimentos en favor de su menor hijo. El acreedor, pues, no se hace responsable, ok, tiene una sentencia favorable, se condena al padre o al acreedor al pago de pensión alimenticia, sigue incumpliendo el acreedor, el padre de familia. La señora exige al gobierno que cumpla con la sentencia. ¿Por qué? Porque es una obligación. De nada me sirve una sentencia favorable si no me está dando mi beneficio. ¿Qué hace el gobierno francés? Por medio del fisco, el gobierno empieza, a darle el pago de pensión a la señora. Ok, se le condenó a 10,000 pesos mensuales. Venga, el gobierno se lo va a dar, señora. ¿Qué dice el acreedor? Ah, qué chulada. Me lo mantiene el gobierno, como dice vulgarmente, ¿no? Así hasta le había cuajado 2, 3 chamacos. Ojo, el gobierno está obligado a cumplir con una sentencia dictada por sus tribunales. Pero no se va a escapar el acreedor de ese gasto. Lo hace por medio del fisco. A ver, el ciudadano fulano de tal, ya le debe al gobierno tanto, de tantas pensiones alimenticias que hemos dado en favor de su menor hijo, que él no ha cumplido. ¿Y quién se escapa del fisco? Imagínense aquí en México si se obligara también a las personas a cumplir las sentencias de una manera más directa. ¿De qué te sirve una sentencia? Ahora, ojo, una sentencia que no se ejecuta, parte de esa responsabilidad del juez. Y existe en nuestro Código de Procedimientos Civiles la corresponsabilidad del juez para poder ejecutar forzosamente una sentencia. ¿Se fijan? El conocimiento es poder, pero no lo puede hacer uno solo. Para eso ocupamos unirnos, por eso ocupamos la barra de abogados, por eso ocupamos los fiscalistas. Por eso te agradezco, mi amigo, que tengas este foro abierto donde podamos expresar nuestras ideas y en una lluvia de ideas podemos aterrizarlas y podemos hacer algo al respecto de una manera pacífica y también legal, porque eso es lo que podemos conllevar a que logremos exigir y lograr un cambio que nos beneficie a todos. Precisamente ahorita que comentábamos de las asociaciones civiles que tengo, sinceramente no son con fines de lucro, es con el fin de ayudar a la gente
Y cuando a mí me reclaman, ay, ¿qué beneficio tienes tú? El mismo que va a obtener usted. Si algo le beneficia a usted es porque me está beneficiando a mí, porque quiero que las cosas funcionen correctamente. Quiero que exista esa reciprocidad del pago de impuestos, que yo también me sienta beneficiado. Porque si el momento que yo veo que el gobierno me regresa lo que yo le pago y hasta con creces, no ocupa reclamarme ni andarme buscando para pagar impuestos. Yo solo voy a ir y le doy pago mis impuestos sin necesidad de que me ande correteando. ¿Qué sucede en México? Otro de los errores, que no cumplimos el rol de cada persona. En México, casi el mensaje por medio de una autoridad fiscal, ¿cuál es? Mira, no quiero trabajar, no me gusta trabajar, tú vas a hacer mi trabajo, porque si me pones a trabajar, uy, no, voy a ir con todo contigo y te voy a perjudicar. Ese es el mensaje. Y si no me lo creen, ¿quién se encarga de hacer las declaraciones? Cada contribuyente. Nos obligan a que hagamos nuestras declaraciones, nuestro pago de impuestos. Óyeme, si tú quieres mi dinero, por lo menos ven a cobrar. Ven y cóbrame. Y aquí sacamos cuenta de cuánto te debo de pagar. Pero ¿qué pasa? Ah, pero si me haces hacerte una auditoría, uy, desde que voy con la espada desenvainada porque te voy a promover varios créditos fiscales. Vas a hacer a crear varios créditos fiscales y sus anexos. Todos los accesos también los voy a promover. ¿Se fijan cuál es el mensaje? Pero ojo, no todo es malo tampoco. Tenemos nosotros nuestros medios de defensa también, como lo que es el pago espontáneo, la notificación personal y chalala, pero ese es otro tema que si gusta mi amigo, luego lo podemos tomar con más tiempo para hablar también de los derechos que tienen los contribuyentes y de las estrategias que podemos aplicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también incluso a nosotros, tomando el tema del fisco, que dicen, ok, el ingreso principal de nuestra autoridad es la recaudación de impuestos. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no sabe hacer más. No sabe hacer más que estirar la mano. Y la verdad, eso también es un perjuicio que tenemos mexicanos, porque jamás vemos que nosotros seamos muy buenos para importar, para exportar, pero productos, no somos tan buenos para tampoco, no nos permiten crear tanta tecnología, que es lo que incluso en México existe una fuga de intelecto, porque aquí en México no nos saben valorar o aprovechar a las personas que tienen cierta capacidad o cierto intelecto para poder llevar a cabo un producto tanto tecnológico como médico, como quirúrgico o incluso como estratégico también, que puede ser económico, fiscal, laboral, lo que sea. Entonces, siempre desafortunadamente tiene que funcionar fuera del país, porque aquí en México no existe el apoyo. Entonces, existe mucha fuga de intelecto, donde en otros países, otras naciones, lo patentan a nombre de esa nación y claro que por lo regular siempre resulta ser un mexicano que estuvo aportando algo. Porque México lo único que sabe hacer es estirar la mano y si se encuentra en crisis, lo único que sabe hacer, su mejor estrategia para hacer una crisis es aumentar los impuestos. Y al aumentar los impuestos, sube la inflación. Y ese es otro tema que si quiero lo tocamos con calma, mi amigo, lo que es la inversión contra la inflación. La inflación siempre se come en inversión. Ahorita que estaba tocando el tema de la reforma bancaria, donde van a poder, bueno, de nada sirve que la banca múltiple nos empiece a dar un porcentaje de inversión cuando sabemos que nuestra inflación está casi arañando los dos dígitos. Estaba en 8.7, está subiendo 9.5 y no sabemos cómo va a cerrar el año nuestra inflación, cuando ningún interés de inversión en un banco nos da arriba del 4.5%. Entonces estamos perdiendo la mitad realmente de nuestro dinero. El dinero guardado se va a hacer menos cada vez. Los productos básicos suben. El mexicano que dice, bueno, vamos a nosotros a buscar fuentes de ingresos, vamos a irnos por medio del comercio. ¿Qué pasa con el comercio? Ah, ok, aquí en México no nos podemos, tiene que haber circulante de dinero y traer dinero de fuera. Vamos a sacar, a importar y exportar producto. Entra el fisco, nuestro gobierno, que dice, hey, si no me pagas impuestos, no puedes trabajar. Y deje usted, mi amigo, no solamente te dice, hey, si no pagas impuestos, estás haciendo algo mal. Es contrabando, te dice. Te maneja un otro delito. ¿Se fija cómo se protegen ellos?
¿Dónde están nuestras defensas en contra de ellos? ¿Dónde están nuestros servidores públicos? ¿Dónde están nuestros representantes en el Congreso de la Unión? Oye, no ya en el Congreso de la Unión, simplemente en el Congreso del Estado, que vean y legitimiten algo en favor del ciudadano promedio. No me interesan otras cosas que donde, oye, mientras más trabajo, más pago. Desafortunadamente en México, la persona que es más visible, más encontrable, más responsable, es a la que se le cargan todos los pulgas, por decir así. Se le cargan todos los impuestos. Vamos a hacer una idea de que existan tres clases sociales: la alta, la media y la baja. El gobierno federal no espera nada de la clase baja, porque no tienen para pagar. La clase alta es la que tiene más estímulos, condonaciones, estrategias, pagan sus buenos contadores o algo para pagar menos impuestos. Entonces, toda la carga fiscal la absorbe la clase media. ¿Se fijan? Entonces, es muy difícil progresar así. Está muy dividida la distribución de la riqueza de México. Vemos cómo es posible que México tenga los hombres más ricos del mundo, pero aún así nos sigan catalogando como un país tercermundista. Pero somos buenos para pagar impuestos. Nos cobran por todo. Yo puse como un ejemplo, en una vez la presentación de decirle, imagínense, nomás vean esta historia, que yo les pida dinero a ustedes para hacer un negocio, ¿verdad? Ese negocio ustedes son copropietarios, pero cada vez que ustedes vayan al negocio, yo les voy a cobrar como cualquier ciudadano. Desde ahí estamos mal porque ustedes son copropietarios. Se los voy a poner peor. Cuando yo enajene ese negocio, no les doy ni un beneficio a ustedes y yo ya percibí otro ingreso. Suena absurdo, suena loco, algo que no puede suceder. Puede ser, suena algo ilógico, pero eso sucede tocando el tema usted de las carreteras, licenciado. Las autopistas fueron hechas con el pago de nuestros impuestos, de nuestras contribuciones. Y aún así, que nosotros pagamos por las autopistas, nos cobran por utilizarlas. Y lo peor aún, lo enajenan a un particular, sin que nosotros tengamos un beneficio. ¿Dónde está la rendición de cuentas? Y todavía lo vamos a poner un poquito peor agregando lo que usted dice. El servicio de pésima calidad cuando nos cobran de primer nivel. Por donde le busque, sinceramente estamos desprotegidos. Sinceramente no es justo lo que estamos pasando. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que exigir a nuestros servidores públicos, sinceramente, para que nosotros evitemos tantas aberraciones, tantos delitos. Entonces, aquí se trata del mexicano que tiene que romper ciertos paradigmas. El mexicano vive con muchos paradigmas. Hace las cosas sin saber por qué. Simplemente porque todo el mundo lo hace. Somos borreguitos. Tenemos que romper esos paradigmas, decir, óyeme, espérame, me estás cobrando. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficio voy a tener de él? Entonces, ¿me conviene? Si no me conviene, entonces yo no tengo por qué pagarte tanto. Si lo que haces está bien, entonces tienes que justificarme el ingreso. Tienes que justificarme o convencerme de por qué te debo pagar impuestos. No nomás es porque tengo una obligación constitucional, también tengo derechos constitucionales, derechos fundamentales, garantía de juicios y derechos humanos, y no me los concedes. Entonces tenemos que buscar nosotros un terreno parejo, sinceramente, donde podamos estar a la par. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué el servidor público abusa del ciudadano promedio? ¿Quién es el único que puede juzgar a un servidor público? Otro servidor público, por medio de un juicio político. Para que abra un juicio político, tiene que ser una queja de un ciudadano, es cierto, que no debe ser anónima, tiene que ser presentada ante un servidor público, por decir, en el Congreso del Estado. En el Congreso del Estado se asigna a un diputado local para que aperture el juicio político en contra del servidor público que incumplió. Pero si se fijan, es entre mismos servidores públicos. Desde ahí hasta mal. Segundo, ¿cuál es el temor de un servidor público para no juzgar a otro servidor público? Que después también puede ser juzgado. Entonces, entre ellos hay un pacto de caballero donde verdad que no nos vamos a hacer daño. Lick, por favor. Ahí existe un pacto de caballero donde dicen, verdad que no nos vamos a hacer daño.
Entonces, desde ahí también estamos perdidos. Se debería de hacer muchísimas reformas en nuestra legislación para que nosotros por lo menos manejemos el equilibrio, porque cuando se rompe el equilibrio se genera un caos, y sinceramente estamos viviendo un caos, que gracias a Dios lo hemos sabido soportar, gracias a la grandeza de nuestra nación y del ciudadano promedio, porque de lo contrario, esta nación ya se hubiera ido al caos desde hace muchísimos años, después de tantas invasiones, después de tantos saqueos. Realmente hemos mantenido, no el equilibrio sinceramente, pero tampoco nos hemos ido al caos, pero estamos a un hilito delgado de irnos al caos. Entonces, por eso tenemos que exigirles a nuestros servidores públicos que la verdad reformen la manera de cómo se pueda aperturar un juicio político y quiénes lo pueden hacer y qué consecuencias. ¿Por qué? Así como nosotros tenemos nuestras obligaciones, tanto aquí tributarias, también los servidores públicos cuentan con una ley de responsabilidad de servidores públicos, tanto la federal como la estatal existe, pero existe la ley federal de responsabilidad de los servidores públicos. Si ustedes analizan esa ley federal de responsabilidad de servidores públicos, se van a percatar que pareciera que todas las prohibiciones que tienen, pareciera que es un manual de lo que tienen que hacer, porque todo lo que dicen que no hagan, si hay 10 cosas que dicen que no hagan, hacen 9, por no decir 11. Pero ¿quién les pone un alto? Ah, no, es que el único que me puede juzgar es otro servidor público que está igual o peor que yo. O por lo menos estamos en el mismo área, y si nosotros si se ve que cae un funcionario, un servidor, así se va como efecto dominó, se van a ir todos y vamos a perder el control. Es lo primero que se maneja. Imagínense que alguien tenga una queja conmigo. Yo dije, no, espérame, sí puedes presentar una queja en mi contra, pero tiene que ser ante mi esposa, mi hijo, o mi mamá, o mi hermano. Ellos son los únicos que me pueden juzgar. Pues ya sabemos cuál es el resultado. Estamos jugando a darte un derecho que realmente no existe. Entonces eso se reconoce como una ley ficta, una ley ficticia que te hace sentir algo. Pero el mexicano promedio le encanta vivir con esa idea de que sabe que algo es mentira, pero aún así se la quiere creer, porque quiere vivir esa ilusión. El mexicano promedio vive más de ilusiones que de acciones. El mexicano promedio espera que llegue un salvador o un servidor público que le resuelva su situación, tanto económica, emocional, jurídica, todo. Pero él no hace nada al respecto, simplemente ve cómo pasan los tiempos y cuando voltea a verse el espejo, se ve que se hizo viejo, se le fue la vida y no hizo nada al respecto. Entonces, ese es el meollo del asunto. ¿Por qué debemos pagar impuestos? Sinceramente, como le digo, la inconformidad es por la reciprocidad o la falta de reciprocidad que existe, porque vemos el sistema como existe, como vemos cómo nuestros derechos se violentan, cómo nuestros derechos no les importa a ellos, pero nuestras obligaciones nos exigen. Y si no las cumplimos en tiempo y forma, nosotros tenemos unas sanciones severas en nuestra persona, en nuestro patrimonio. Entonces, también es cierto, si eso se mantiene en equilibrio, el pago de impuestos es correcto, por las razones que dije anteriormente, porque pues la unión hace la fuerza, son el ingreso para que pueda salir nuestros recursos para diversas cosas, como infraestructura, seguridad social y muchísimas otras cosas. Pero también podemos verlo, el pago de impuestos, al no querer que paguemos impuestos, es como si también un patrón dijera, ¿por qué de pagar salarios? ¿Por qué de pagar sueldos a mis trabajadores? ¿Verdad? Pero se tiene que mantener una equidad. Así como el patrón está obligado a tener un sueldo, a pagar un sueldo, el trabajador está obligado a darle resultados al patrón. Pero ojo, nosotros sí hemos dado resultados a nuestra nación. Nosotros hemos levantado a la nación de diversas crisis económicas. Nos hemos levantado de muchos saqueos. Y aún así seguimos de pie. Pero no sabemos hasta cuándo vamos a poder soportar tanto peso en nuestros hombros. Y menos ahora que nos están dividiendo. Hablan mucho de la equidad de género, del principio de esto, chalala. No existe esa equidad de género. Vuelvo a lo mismo. En la equidad de género, ¿qué dicen? No, es que simple y sencillamente aquí en el estado de Sinaloa, en ACEPIC, 200 docentes que existen en ACEPIC, 150 son mujeres y 50 son varones. No hay problema, se va por eficacia, ok, es válido. Pero no me vengas a mí a manejar que es porque es una obligatoriedad de género. Es por capacidad y por calidad.
mejor la persona esta tiene más capacidad independientemente del género que tenga. Por eso a lo mejor hay determinada persona. Entonces, para mí no hay géneros, son personas, son docentes, son ciudadanos, son contribuyentes, somos mexicanos. No tienen por qué dividirnos, ni por qué estigmatizarnos de un género u otro o de una posición económica a otra. Simplemente somos uno, que si nos unimos, creamos la gran marabunta que crean las hormigas. Entonces, es cuestión de unirnos, es cuestión de exigir, empezar a exigir de manera legal, incluso, y no estoy hablando de revolución ni nada de eso, simplemente una vez un proyecto, igual yo, una idea ficta, mi amigo, que le dije yo a muchos contribuyentes, imagínense que ustedes nos opusiéramos, pero que seamos muchos, unas 700 empresas, que suspendamos los pagos de impuestos y nos vayamos al amparo todos al mismo tiempo en amparo colectivo. El SAT ni el Seguro Social no tienen la capacidad ni el personal para multarnos a todos. Y sí les va a crear una afectación en su bolsillo. Ahora, si somos 700, ¿por qué no ser 7,000? ¿Y por qué no ser 70,000? ¿Sabes a dónde más le duele el gobierno? ¿Dónde lo haces entender? En el fisco, en la bolsa. Déjale pagar impuestos y verás cómo se molesta. Pídele devolución de impuestos y verás cómo se molesta. Entonces, son estrategias donde uno tiene que poner de su parte y exigir. Vuelvo al mismo, exigir. Licenciado, no sé cuánto es el tiempo porque yo me puedo ir aquí de más, ¿verdad? No sé, me gustaría que me dijera cuál es el... Lo que usted quiera, maestro, aquí estamos todos. Lo que usted decida, maestro. Es que me apasiono y me voy de más. A mí tiene que amarrarme, ¿verdad? Así estoy yo también, maestro. Me voy y me voy. Bueno, mira, vamos a suspender. Yo digo que aquí, y si hay otra invitación, me gustaría seguir aportando con algo, ¿verdad? No me quiero despedir. Pues si gusta, maestro, termine la idea. Esa la está esperando yo. Ok. Manifestó que masivamente, pues hacer todos dejáramos de pagar impuestos, y pues eso, ¿no? Que dejáramos de pagar impuestos y no podía el Estado colapsar pues, en ese aspecto. Y ojo que es un ejemplo para que nos oigan, no estamos llamando a rescindismo, ¿no? A la sedición, no estamos llamando, simplemente estamos dando un ejemplo porque es importante hacer valer también nuestros derechos, ¿no? Así como la autoridad, como nos exigen, también hay que exigirle. Adelante, maestro, le sigo su vida. Gracias. Muchas gracias. Entonces le comentaba, imagínense que creáramos un organismo autónomo, ¿verdad? No gubernamental, claro, donde ellos mismos estén exigiéndole o haciéndole exigiendo una rendición de cuenta a nuestras autoridades para ver cómo desempeñan su trabajo, cómo han desempeñado sus funciones, cómo calificándolos. ¿Y por qué no? O sea, ponerle tache o exigir la renuncia de un servidor o un funcionario que no esté funcionando o no esté sirviendo al público. Porque no son eternos. Igual como siempre lo he dicho, las leyes no son eternas ni están completas. Están sujetas a reformas y a cambios. Entonces, así como las leyes no son eternas ni están completas, no voy a decir que en un servidor un funcionario no esté completo, ¿verdad? Pero simplemente no deben de ser eternos o no deben de cumplir un periodo, al menos que se lo hayan ganado, al menos que estén dando resultados. Esa es la evaluación que también tenemos que hacer sobre ellos. Incluso otra de las preguntas que hago en ocasiones en un municipio, que le digo yo a la gente, ¿quién es la máxima autoridad del municipio? Mucha gente se va con la idea de que es el alcalde. Desafortunadamente tienen una idea errónea, pero correcta, fíjense la paradoja, porque no es cierto, pero así no los hacen ver, pues, porque el alcalde funge como única autoridad en un municipio. Él controla todo y decide todo, cuando realmente lo que manda en un municipio es el ayuntamiento, que el ayuntamiento está conformado por el alcalde, el cuerpo de regidores, perdón, el cuerpo de regidor y la síndico procurador. ¿Ok? Y el síndico es un poder tripartita. Pero tenemos la idea que siempre es el alcalde. ¿Por qué? Porque así nos los hace ver. Quien decide y quien toma las decisiones y todo, siempre es el alcalde. Pero si se fijan, estamos erróneos y no hacemos algo al respecto. Nosotros, así como decidimos por nuestro alcalde,
debemos decidir de forma independiente por nuestro síndico procurador y de forma independiente por el cuerpo de regidores, quienes nos representen ante Cabildo. Igual, estarlos evaluando, ¿sabes? Que si sirve que se quede y si no que se vaya. Vaca que no le eche el matadero, dicen en mi rancho. Ahora, quiero terminar lo siguiente, amigo, nomás con esta frase. Siempre me gusta terminar con esto cuando hablo de impuestos, porque esto quiero que se le quede bien claro a cada ciudadano y a cada contribuyente. El ser humano, no nomás el mexicano o el contribuyente, el ser humano, primero debe sobrevivir para después vivir y por último contribuir. Pero jamás debe de pagar impuestos antes de tener una vida digna o una vida decente o comer saludablemente. No sé si quiera que aporte algo más, mi amigo, porque aquí me puedo continuar toda la tarde. Maestro, la verdad, este programa, qué bueno que se está grabando, qué bueno que ya lo escuchamos nosotros. Nos hizo recordar inclusive las clases yo creo que a muchos le pasaron de largo las primeras clases de nuestro maestro de Derecho Fiscal, del Derecho Romano, que bien lo trabajó. Me gustó mucho cómo llegó al tema de aterrizarlo en fotos y cómo a través de haberlo aterrizado lo que está pasando ahorita con los fotos, que le estamos quitando la obligación al municipio, y el municipio todavía se enoja, todavía pide, no corta el agua, corta todo ese tipo de cosas, porque dice, esos son los más nice. Entonces le corta el agua, inclusive tú vas y pides una, ¿cómo se llama? Una fianza, y te ven que eres de allá, órale, el doble. O sea, ¿cómo pasa eso? O sea, aquí en Mazatlán usted sabe, ¿no? Hay colonias y fraccionamientos casi pegados, ¿no? Pues en la colonia más barata la luz y en el fraccionamiento más caro la luz todavía. O sea, ¿qué cosas están pasando aquí? Y se le está quitando la obligación al Estado. Pero el Estado sigue cobrando. El Estado sigue cobrando y cobra más todavía. No se crea eso ustedes, señores. Yo me preocuparía más, como dijo el licenciado, muchas cosas, y esto también que está pasando ahorita, que no van a subir impuestos. Yo me preocupo más, señores, porque usted, como sea, la inflación camina para el gobierno y camina para usted. Así que el gobierno va a necesitar sacar dinero más de algo, no subiendo impuestos, sí, no sube impuestos, pero bloquea todo. Dice, empieza a tirar deducciones, ¿no? Todos son, no tiene razonamiento, factura simulada, eres un dedo, eres un nefo, me caes mal, te saco la lengua, no sé. Todo porque todo, o porque sí, porque yo mando, ¿verdad? Como una canción que yo escribí también, una frase que dice, por esto y porque sí, ¿verdad? O sea, porque sí, o sea, yo soy el que mando aquí, pues, o sea, el que mando. Así, alégale, o sea, porque eso es como cuando tú vas a la casa de tu primo, ¿no? Cuando eras niño, y que vas y le quitas un juguete, ¿va? Y le pegas a tu primo, y le pegas al primo, pero viene el papá del primo, o sea, ¿a quién le va a ir mal? A él, ¿verdad? Así está todo este sistema, ¿no? Relacionando esto como, yo voy al Poder Judicial a que me dé justicia con mi amparo contra la autoridad fiscal, y el otro, cállate, te siente y te dice, no son así las cosas. Tenemos una Suprema Corte de Justicia que está hecha, la verdad, a modo. Usted dijo una cosa muy importante de levantarse, unirse masivamente, hay que hacer manifestaciones, ponerse en huelga. Yo le voy a decir una cosa y usted juzgue. Cuando a la Suprema Corte de Justicia todos le dijeron a bajar los sueldos y toparlos, todos salieron a la calle. Oye, que qué injusto este presidente, que qué arbitrario, que quién sabe qué más. Todos salieron a la calle, pero yo nunca vi a la Suprema Corte de Justicia cuando dijo, no es irretroactividad de la ley en materia fiscal revisar con leyes nuevas en ejercicios anteriores. La materialidad va. Buzón tributario va. O sea, ¿qué quiere decir buzón tributario? O sea, usted y yo tenemos internet afortunadamente, ¿no? Pero también hay muchos contribuyentes que no lo tienen. Y usted y yo sabemos que el buzón tributario te cae algo y 4 días, si no lo abriste, el siguiente ya entró. Entonces, te cuento, no.
Y por un lado dices, bueno, ¿de qué México estamos hablando? O sea, como cuando te sientes y dices, ¿de qué país me estás hablando? O sea, cuando está legislando la Suprema Corte y dice, va a buzón tributario, no atenta a la seguridad jurídica. Oye, pero si técnicamente toda mi vida tengo que estar pegado en el buzón tributario. Así es. Estaba leyendo, maestro, hace poquito también todas las trabas que tiene un régimen fiscal que se llama reciclo, ¿no? Y una de esas viene, te expulso si no tienes tu buzón tributario dado de alta. O sea, te condicionan, te dicen, esto si no, no hay nada. O sea, quieren tenerte fiscalizados para cuando ellos quieran estirar la mano electrónicamente, lo avientan. O también lo que usted dijo, maestro, muy importante, que no van en la búsqueda de cobrarte. Ya son muy con la mano en la cintura. ¿Ahora qué hacen? Buzón tributario, ese es un ejemplo, ¿no? Va para adelante, una. Si no te encuentro, voy a decir que no te encontré por estrado y órale, ¿no? Y si no me diste la contabilidad y voy a hacer que me buscaste presunción y ya con eso causa probable y me voy a bloquearte cuentas. Actos, ¿cómo le diré? Uy, actos que no omiten prueba lo contrario, ¿no? Tú vas y le dices a Hacienda, te vas y te quejas, oye, me bloquearon una cuenta bancaria porque acabamos de salvar una cuenta bancaria nosotros también. Me bloquearon una cuenta bancaria y yo no sé quién fue. Y al rato sale el Infonavit y dice, hey, yo fui, aquí lo tengo agarradito, mire, toda la firma chueca, mal y todo lo demás, pero la autoridad en ese momento le da un valor como hechos inconclusos. O sea, es la verdad de la verdad de la verdad. Pruébale tú lo contrario. Pues aclaremos a recordarles también ahorita que estamos aquí todos, recordarles que teníamos 30 días para irnos, ya que nos dieron de conocimiento a las actas, ahora sí, 30 días para irnos al juicio de nulidad, cosa que hicimos y ¿qué cree, maestro? Todo se cayó. Todo se cayó y ya salió la liberación de la cosa. O sea, la verdad que estamos, maestro, muy en materia de amparo, no sirve. O sea, uno dice una cosa, se va y se queja de la autoridad y ellos documentalmente sacan otra cosa. Te quitan la suspensión porque dice, son hechos inconclusos. La autoridad ya lo dijo. O sea, ya son hechos inconclusos. ¿Cómo la ve, maestro? Ahí déjeme aportar algo a sus conocimientos, mi amigo, y tomando otra vez un poco de historia, ¿verdad? Lo que comenté ahorita con Sócrates, que él aplicaba el estricto sentido del derecho, el estricto sensu, pero eso no le convenía a los juzgadores. Y entonces llega Aristóteles con los silogismos aristotélicos, entonces eso fue el boom, por eso ponen a Aristóteles como que superó a sus antecesores. Pero ¿por qué lo ponen como superior a sus antecesores? No solamente porque adquirió los conocimientos de más, sino porque es lo que le conviene a las autoridades. ¿Qué pasaría si un juzgador aplicara el estricto sensu del derecho? No hubiera apelación, no hubiera amparo porque es el estricto sentido del derecho. Pero en cambio, aplican los silogismos aristotélicos, entonces, ¿qué dicen? Es lo que interpreta la ley. Es lo que yo entendí de la ley. Y si tienes una inconformidad, tienes un recurso. Y si no, te vas a un juicio ya de garantía, de juicio, que es el juicio de amparo. ¿Te fijas cómo manejan? O sea, el principio de convencionalidad que existe en la Convención Interamericana de Derechos Humanos es en pro persona, no en pro de autoridades. Y parece ser que las autoridades lo adjudican a su beneficio todos esos silogismos. Por eso que comentamos ahorita con las autoridades fiscales. No solo se basan en personas que actúan con dolo y mala fe, también se van por el error humano. Se van parece que buscan cualquier manera que tú cometas un error o un incumplimiento para después. Que caigas en el error. Así es. Porque acuérdense que los delitos son de acción o de omisión. Omisión. Y otra cosa, no sé qué le piensa, maestro, ahorita hablando del delito de defraudación, en el 108 y del 109 que están ahí en el Código Fiscal Federal, que aparte son delitos especiales, con víctima especial, contrato especial, acuérdense que es ¿cómo se llama? Hacienda, la Secretaría de Hacienda es una víctima especial y está en pro de la defensa de México, ¿no? Le quería comentar, maestro, algo curioso en México. Dice que la primera línea de las penalidades del delito del monto, dice que si tú le debes menos de 1 millón y feria, la primera, o sea que si debemos 50 pesos usted y yo, ya somos, ¿cómo la ve? Y cuando yo he sabido que en España, como usted mencionó tantas cosas en Francia,
y de todo eso es muy importante también, ¿no? En España creo que son hasta que tú debas casi 1 millón de pesos más o menos. A partir de ahí para adelante ya le da causa probable penal. Sí, O sea, bueno, pero aquí al revés de México, ¿no? Menos de 50, menos de 1 millón. Qué importante, ¿no, maestro? ellos se hacen un traje a la medida, o sea, modifican las leyes a su conveniencia, a su beneficio, y cada vez nos están quitando los estímulos fiscales, las deducciones, los derechos que tenemos, y todo lo manejan ya por medio de delito fiscal o defraudación fiscal. Ese nuevo método de recaudación de impuestos, maestro. La acción penal, ¿por qué, maestro? Porque te Más mandan efectiva. a llamar, te ponen enfrente y ahí te quedas. Sí, Sí. no tiene prisión preventiva necesaria, ¿va? O oficiosa, está bien, pero te inventan la medida cautelar necesaria porque dice el Ministerio Público, mira, pues Hacienda fue a revisarte allá tu domicilio y tienes 2, tienes 3, tienes visa y tienes dinero en el banco y 2, 3 casas y está falseando domicilio. Con eso una medida cautelar necesaria. Por lo pronto aquí te fusilamos primero, después averiguamos, ¿no? A ver cuánto nos aguantas, 2 meses, 3 meses, para que pidas una medida alterna, ¿no? Hay un procedimiento abreviado para que salgas, porque no vamos a aguantar, maestro. Usted vio que estamos ahí acostumbrados al aire, ahí, a la oficina, ¿verdad? Nos llevan allá al fondo, nos llevan allá con los, porque no te van a poner con los chicos buenos, ¿no? No te van a decir, allá en el Cerezo no te ponen con los buenos, ¿no? Te van a poner con toda la gallada, ¿no? Pues, Por lo menos para quitarnos el coraje allá. Yo creo que usted y yo, maestro, sí vamos a tener una buena bienvenida ahí adentro del Cerezo, porque sí vamos a caber, maestro, usted y yo, porque podemos impartir clases, ¿verdad? Bueno. O agarrar clientela por adentro también, maestro, ¿verdad? Ni modo, ¿eh? Lo bueno que un abogado siempre, ante todas las adversidades, siempre se busca la forma de salir adelante, ¿no? Es muy querido el abogado, ¿no? Es como un dios, tiene un conocimiento y lo está dando. Es muy bonita la carrera de abogado y también de fiscalista. Maestro, le voy a compartir pantalla, permítame. Maestro, a nombre del Foro Gánale al Fisco, yo le quiero dar a usted un reconocimiento. Muchas gracias. A usted, licenciado, doctor, maestro, bidoctor también, ¿verdad? Rodolfo Antonio Maestre Rendón, por su excelente participación en el foro Gánale al Fisco con el tema ¿por qué tengo que pagar impuestos? Y que ha sido un tema, maestro, que se va a quedar aquí grabado y personalmente va a servir de base para muchas personas que nos están escuchando, que son seguidores del foro Gánale al Fisco, pero que no son especialistas en el foro. Pero esa forma de usted explicarlo en manera en español y de manejar los inicios y una forma de ver este tema de esta carga fiscal que tenemos como deudores, verlo de esa manera como lo ha proyectado, la verdad, es algo que va a quedar uno de los foros muy importantes que se han vivido aquí, una explicación muy importante. Me gustó, me fascinó mucho, la verdad aprendí cosas nuevas, me gustó su óptica y compartimos y me gusta que seamos también grandes coincidentes nuestra opinión al momento de los temas fiscales. Y gracias, maestro, por haber estado este día con este importante tema y con una excelsa participación, explicación. La verdad, a mí me queda un muy buen sabor de boca y yo creo que a todos los que forman parte del foro Gánale al Fisco, quienes están ahorita y quienes van a ver más adelante este programa, lo sabrán, maestro. Pues mira, mi amigo, gracias por la invitación. Ojalá haya sido del agrado de todos, o por lo menos la mayoría del tema. Como le digo, es mucho la información que quise impartir, pero los tiempos a veces, tú sabes que el peor enemigo del abogado, y yo digo que no nomás el abogado, de cualquier ser humano, es el tiempo. Así es, maestro. El tiempo, el término. Estamos en término, todos corriendo. No, sí, le quiero, maestro, a usted gustaría dar un número telefónico por si alguno tiene duda o dónde lo pudieran con sus redes sociales para que sí. tienen alguna duda. Miren, nosotros tenemos una página de Facebook que es Bufete Jurídico Maestre. Ahí nos pueden encontrar. Mi número celular es el 6691
537923. Yo ahí respondo todas las llamadas. Si no puedo responder una llamada, un mensaje de WhatsApp, por favor, y ahí nos podemos comunicar con gusto. Lo que pasa es que en ocasiones estoy en audiencia o una junta, no me permiten tener acceso al teléfono, pero sí por vía mensaje. Ok, muy bien. Nos están mandando felicitar Miriam Velázquez. Muchas gracias. Licenciado Ojalá Rodolfo. les haya gustado. Y nos mandan a felicitar los dos, ¿eh? No. Dice Liz, Rodolfo, y ahora Lido Iván. Muchas gracias. Allá Michoacán, que se escuche Michoacán. Allá está Muy bonito Michoacán, creo, Tancámbaro, Michoacán, por allá. En Veracruz también estamos, maestro. Y como le digo, no le extrañe que le caiga una llamada de Cuba, de Perú, de aquellos lados, porque el puro gana del piso, maestro. Hasta por allá se ve, maestro. Y qué orgullo que me han hablado a mí, me han dicho, oye, es que vemos tu programa de Venezuela, de Perú, pues, Ecuador. Maestro, no sé si anda por aquí el licenciado José Vélez, pero también va a estar con nosotros próximamente un exponente de Ecuador, gran maestro en materia laboral, maestro. Esa palabra, maestro, que usted ha querido desde Morelia, nos están saludando. Excelente presentación, Gloria Aguilar. Número telefónico del licenciado maestro, ahí está, se lo repetimos para todos. El licenciado Antonio dice que nos felicita a todos. Ay, caray, se fue para arriba, a ver, yo tengo el teléfono. El licenciado maestro 6691-537923. Ahí está, creo que también es WhatsApp. A ver, un mensaje nuevo. Gracias a todos, excelente ponencia. Ashley González, excelentes cursos. Muchas gracias. Así es, el Foro Gana el Pico se caracteriza por tener grandes invitados y está integrado por muchos contadores y abogados que ya formamos más de 7 grupos en WhatsApp, maestro, hasta el tope, de entre contadores y abogados de todo México. Solamente si usted quiere pertenecer a uno, pídalo al 6699-930387. Cualquier información sobre los foros o dónde están los programas y todo lo referente a Iván Te Defiende, que es nuestro programa de Spotify, todo eso buscan en todas las redes sociales que son Iván Fiscal, todas las redes sociales. Hasta ya está ahorita el licenciado maestre en TikTok de Iván Fiscal ahí, ya ahorita todo ahí. Luego prometemos ahí hacer un baile ahí en el TikTok para bueno para bailar, claro, bueno, le digo, o sea, porque luego nos creen que los abogados nomás puro librito, puro. No, hay ritmo. Sí, hay ritmo, hay música, hay todo, señores. Y pues si algún día a usted le gusta y se encuentra la canción de Ya cumpliste tú, o la antes que era y llegaste tú, pues ya sabrá por qué. Algún día que me toque acá a Poncho Lizárraga le voy a decir y le voy a preguntar, y prometo que le voy a hacer un video para decir qué me dijo Poncho Lizárraga sobre por qué hicieron y ya cumpliste tú en vez de y llegaste tú, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado, muchas gracias a todos. Me despido recordándoles que este foro, como todos los demás, se va a quedar grabado en la página fanpage Foro Gánale al Fisco. Y recordarles nuestro eslogan, que no se les olvide, y que para eso nos tenemos que estar todos reunidos y preparados día a día para poder ofertar una defensa a nuestro representado. Y recordamos nuestro eslogan, que ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Señor maestre, fuerte abrazo a todos. Nos despedimos. Gracias. Excelente fin de semana, maestro. Y va a venir más temas con usted, maestro, más foro del licenciado maestre con nosotros. Saludos. Claro que sí. Adiós. Revive de nuevo todos los foros Gánale al Fisco. Se encuentran en la fanpage de Facebook como Foro Gánale al Fisco y en YouTube como Iván Fiscal. No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.